Bueno, voy a pasar a presentar al doctor Gustavo Romero. Es investigador superior del CONICET, también director del Instituto Argentino de Radioastronomía y profesor titular de nuestra universidad. Y a continuación va a disertar sobre el origen del universo y antes. Le damos una bienvenida. Bueno, muchas gracias por la presentación, muchísimas gracias por la invitación a abrir este Conectar con la primera charla científica. Yo he tratado de acompañar a esta serie de congresos desde el comienzo, he estado en la mayoría de ellos. Para mí es un honor, realmente creo que han estado haciendo una tarea extraordinaria, como creo que quedó plasmado en los discursos de apertura que dieron los distintos oradores, incluido el vicepresidente de la Universidad de La Plata. Debo decir que me sorprendieron muy gratamente esos discursos, en particular el discurso de los dos estudiantes. Creo que eso es efecto de esta serie de congresos del Conectar. He encontrado más lucidez en lo que ellos dijeron que en lo que he escuchado de cualquier político en los últimos pocos años. Así que para mí es un motivo de esperanza ver el efecto que estos congresos van causando en, digamos, el público en general y sobre todo en la juventud universitaria, que tiene de esta manera una forma de vislumbrar cómo es la actividad de investigación, de interactuar con investigadores y de formarse una idea de la importancia de la ciencia y la tecnología para una sociedad moderna. A lo que ellos dijeron antes de empezar con mi charla, yo solo quisiera agregar una cosa, y es que la ciencia y la tecnología basada en la ciencia es una actividad humana, ¿sí? La hacemos nosotros, seres humanos, y como toda actividad humana se da en el seno de una sociedad, y una sociedad es un sistema complejo que tiene muchos subsistemas. Está el subsistema político, que es el que toma decisiones, el subsistema económico, el subsistema cultural, del cual los científicos y los docentes somos una parte. Y como todo sistema complejo, cuando una parte no funciona, las otras empiezan a tener problemas. Y la historia del siglo XX muestra, también la historia del siglo XXI en lo que lleva, que la actividad científica y la actividad tecnológica son extremadamente frágiles. A veces las damos por sentadas, parecen ser una parte integrante de nuestra sociedad, pero la historia reciente nos muestra que malas decisiones políticas y económicas pueden hacer que esa actividad desaparezca sobre escala de tiempo extremadamente breves, y abundan los ejemplos de naciones que en el lapso de unos pocos años han vuelto a la barbarie. Entonces, simplemente quería agregar esa reflexión de que la ciencia y la tecnología es algo que debe ser cuidado y cultivado si no queremos que desaparezca, y que las bases sobre las cuales se asienta nuestra civilización, que esencialmente es tecnológica, no se puedan mantener. Ningún organismo que no puede reconocer el entorno, que no tiene un cierto conocimiento de su entorno, puede sobrevivir. Y eso se aplica a los seres humanos. Bueno, voy a ir a mi charla. Como ustedes seguramente pueden vislumbrar del título, voy a hablar de cosmología, ¿sí? Entonces, ¿qué es la cosmología? Vamos a ver si esto funciona. Sí. La cosmología es el estudio del universo considerando el universo como un sistema físico, ¿sí? El sistema físico más grande que puede existir. Es el sistema que forman todos los existentes. En ese sentido, la cosmología lo que trata de hacer es modelar ese sistema físico, decirnos cómo evoluciona, cómo se forma la estructura que hay en él, y cómo se ha llegado a ser
lo que es en la actualidad y cómo será en el futuro. O sea, eso es lo que esencialmente la cosmología trata de decirnos acerca del universo. Ahora es una ciencia muy particular, ¿sí? Porque a diferencia de otras disciplinas, tiene un único objeto de estudio. Si ustedes estudian biología, bueno, hay cientos de miles de millones de organismos biológicos en la Tierra. Ustedes pueden tener muchos distintos objetos de estudio, pueden ver cómo se comportan en sus ámbitos naturales, sus costumbres migratorias, cómo se alimentan, cómo interactúan entre ellos, los pueden estudiar en el laboratorio, pueden analizar muestras de su sangre y muchísimas otras cosas más. En cosmología no podemos hacer eso. En cosmología tenemos una situación muy diferente porque tenemos un solo objeto de estudio y encima no lo podemos manipular en el laboratorio. El universo está ahí, es lo que es, y nosotros a duras penas podemos llegar a los bordes del sistema solar con nuestras capacidades tecnológicas, lo cual nos da acceso a una parte infinitesimal de ese universo. Entonces el desafío de la cosmología es inmenso, o sea, tenemos que tratar de conocer algo simplemente a partir de lo que podemos observar sin tener chance de experimentar directamente con nuestro objeto de estudio, y en eso la cosmología es diferente de muchas otras áreas o de todas las demás áreas de la ciencia. Pero hay otras diferencias también que son muy interesantes. Por ejemplo, nosotros somos parte del universo, ¿sí? Y si somos parte del universo es obvio que el universo es más complejo que nosotros, ¿sí? Nosotros somos una partecita del universo. Entonces, ¿cómo algo que es menos complejo puede llegar a comprender algo que es más complejo? La respuesta es que no puede, ¿sí? Tampoco queremos hacerlo. ¿Por qué? Porque no queremos entender absolutamente todo acerca del universo. Por ejemplo, no me interesa saber cuántas estrellas exactamente hay en el universo o cuántos granos de polvo hay en el medio interestelar o cuestiones de detalles sobre todos los planetas que existan en el universo y cosas por el estilo. No, lo que me interesa es saber cuáles son las propiedades que caracterizan al universo, las propiedades principales, y en base a eso tratar de construir una imagen mental de cómo esas propiedades se comportan y permiten que surja la estructura principal que nosotros hoy podemos ver en el mundo. Luego hay otra cosa que es también muy particular de la cosmología, y es que esencialmente, a diferencia de otras ramas de la ciencia, cuando estudiamos el universo estamos hablando de un objeto de estudio que básicamente no sabemos qué es. Si ustedes estudian un animal, bueno, ustedes saben que es un sistema biológico. Si estudian una partícula elemental, ustedes saben que es una partícula elemental, qué propiedades tienen, cuáles son las que las definen como partícula elemental, etc. Pero en el universo no está claro qué es lo importante, qué no es lo importante. Podemos especular a partir de nuestra experiencia aquí en este lugar, en este rinconcito chiquitito que es la Tierra, pero esas especulaciones, para llevarlas al universo todo, requieren generalizaciones gigantescas, ¿sí? Entonces hay una enorme carga especulativa en la cosmología que no está presente en otras disciplinas científicas. Eso queda reflejado un poco en esta parte de una oración de un cuento muy famoso de Jorge Luis Borges, el Aleph. Hay un momento en esa historia donde uno de los personajes, Carlos Argentino Daneri, le invita al propio Borges a bajar al sótano de su casa donde está el Aleph, que es un punto donde confluyen, digamos, todas las cosas del universo, y en ese punto, mirando ese punto, uno ve el universo en su conjunto. Y Borges, entonces ahí con magnífica literatura, escribe lo siguiente: y sentí vértigo y lloré, porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural, cuyo nombre usurpan los hombres, pero que ningún hombre ha mirado,
el inconcebible universo. Ahí lo que está diciendo Borges es que en el fondo no sabemos realmente qué es el universo, ¿sí? Hacemos suposiciones, pero esas suposiciones son arriesgadas, se basan en nuestra experiencia, y nuestra experiencia es la experiencia que tenemos aquí, en la Tierra, ¿sí? La que tenemos en nuestros laboratorios, observando con nuestros telescopios, pero eso puede ser simplemente una pequeñísima parte del todo. Y es por eso que a lo largo de la historia de la cosmología, nuestra visión del universo ha cambiado muchas veces y de forma dramática, porque nos hemos dado cuenta que realmente muchas veces no sabíamos ni siquiera de lo que estábamos hablando. Se habla hoy en día de cosmología de precisión, ¿sí? Pero eso puede ser engañoso. ¿Por qué? Porque ustedes saben, los científicos son soberbios, ¿no? Entonces, a veces tenemos un aparato que es muy poderoso, que obtiene datos muy sensibles de algún determinado aspecto de algún fenómeno que ocurre en el universo. Entonces, como somos muy precisos en esas observaciones, hablamos de cosmología de precisión. Pero detrás de esas observaciones precisas, para poder interpretarlas y saber qué es lo que nos dicen del universo, tenemos que hacer un montón de suposiciones. Y esas suposiciones podrían ser completamente erróneas, ¿sí? Entonces, es engañoso hablar de cosmología de precisión cuando en realidad no sabemos cosas extremadamente básicas sobre el universo. Eh, Esta charla, lo que queda de esta charla, va a estar destinada a tratar de presentarles en la forma más sencilla posible qué es lo que yo pienso que sabemos del universo hoy en día, qué es lo que no sabemos, que es muchísimo más que lo que sabemos, y hacia el final me voy a permitir hacer algunas especulaciones sobre cómo esta historia puede continuar hacia el futuro. Muy bien. Si queremos construir una teoría científica del universo, lo que vamos a necesitar es una teoría científica de la gravedad. ¿Por qué? Porque la gravedad es la fuerza dominante, la interacción dominante en el universo. O sea, no es la interacción, por ejemplo, electromagnética, ni la fuerza nuclear, que actúa sobre distancias muy, muy pequeñas, sino es la gravitación, que es la única fuerza que experimentan todas las cosas que existen, ¿sí? Esa es la que determina cómo el universo evoluciona, cómo se comporta, etc. Entonces, si queremos tener cosmología, necesitamos una teoría de la gravedad. Y a lo largo de la historia humana ha habido tres grandes teorías de la gravedad que se deben esencialmente a estos tres caballeros que ustedes ven aquí. El primero, Aristóteles; el segundo, Newton; y el tercero, Einstein, ¿sí? Entonces, Aristóteles fue el primero en proponer una teoría de la gravedad. En el mundo de Aristóteles, el universo se divide en dos grandes regiones. Está la región sublunar, o sea, lo que queda por abajo de la Luna. Ay, perdón, fui para el otro lado. A ver si puedo volver. Ahí está. Estoy tratando de encontrar el láser. Aquí está. La región sublunar, acá ustedes tienen la Luna, entonces todo esto es lo que está abajo de esa región. Dentro de esa región, ahí está la Tierra, ¿sí? La Tierra, esta región sublunar, donde está la Tierra, está conformada, según Aristóteles, ¿no?, por cuatro elementos: tierra, aire, agua y fuego. Esos elementos, algunos son más pesados que otros. Los más pesados ocupan la región central, ahí va la Tierra. El agua es el siguiente, está sobre la superficie de la Tierra y forma los mares. El aire está por arriba y el fuego se eleva en el aire. Todo eso en la región sublunar es donde, digamos, esos elementos interactúan y producen cambios. O sea, en la región sublunar las cosas cambian. Y cualquier objeto concreto, por ejemplo, esa computadora o una mesa, una silla, un animal, están compuestos por distintas combinaciones de estos elementos. Y el lugar que van a ocupar en la región sublunar va a depender de la prevalencia de un elemento u otro, lo cual va a hacer que tengan un lugar natural, ¿sí?
Entonces las cosas pesadas van a moverse hacia la Tierra y las cosas livianas van a moverse hacia el borde de esa región sublunar. Afuera de la región sublunar está la región de las esferas celestes. Ahí ya no están estos 4 elementos, sino hay un único elemento que Aristóteles llamaba la quinta esencia. Quinta esencia es el quinto elemento, ¿sí? Ese quinto elemento era etéreo, ¿sí? Era un éter, digamos, que básicamente no cambia, y ahí las cosas son inmutables. Como son inmutables, el movimiento ocurre solamente sobre círculos, porque para los griegos el círculo era la forma perfecta, ¿sí? No tiene partes un círculo, y todos sus puntos son equidistantes del centro, y por lo tanto no hay uno que esté privilegiado de los demás. Pues si por ejemplo ustedes consideran un triángulo tiene partes, tiene 3 lados, tiene ángulos, un círculo no. Entonces todos los objetos de la región supralunar, o sea, lo que está fuera de, a ver si ahí está, en esta parte se mueve en círculos alrededor de la Tierra, que está en el centro. Entonces, esa es la imagen del mundo de Aristóteles, esa es la cosmología de Aristóteles. Y bueno, inmediatamente empezaron los problemas. ¿Por qué? Porque si ustedes tratan de comparar eso con la realidad, van a ver que hay cosas que no funcionan. Por ejemplo, ustedes miran el movimiento de un planeta en el cielo, ese planeta no se va a mover en forma circular, van a ver que tiene un movimiento a veces que es regresivo, a veces avanza y a veces retrocede. Entonces, para poder reconciliar esas ideas aristotélicas con lo que se observa, mucha gente empezó a desarrollar modelos que eran más complejos, que incluían lo que se llama epiciclos, círculos, movimientos circulares de objetos como los planetas que giran alrededor de un punto que a su vez gire alrededor del centro de la Tierra, como en el modelo de Ptolomeo. Esos modelos pueden llegar a ser increíblemente complejos si quieren tener alguna capacidad de hacer predicciones. De hecho, los modelos ptolemaicos han llegado a tener hasta 80 epiciclos, ¿sí? Aún así, ese modelo, el ptolemaico, permitió hacer predicciones bastante precisas y fue el modelo básico que usó la humanidad para representar el universo durante 2000 años, ¿sí? Hasta que llega este otro caballero, Isaac Newton, uno de los protagonistas de la revolución científica. Ustedes saben que en el siglo XVI Copérnico propone que es el Sol el que está en el centro del universo y no la Tierra, pero el modelo que desarrolló, digamos, era tan problemático como el ptolemaico, porque él suponía que los planetas y los demás objetos celestes se movían también en círculos alrededor del Sol, y eso no estaba en correspondencia con lo que uno ve en el mundo, ¿no? Entonces tenía que poner también estos epiciclos, y el modelo era igualmente de complejo. Hasta que vino Kepler. Kepler mostró que todo eso de los epiciclos no era necesario, simplemente si uno suponía que los planetas se mueven en órbitas elípticas, siguiendo elipses, no círculos, y ahí pudo hacer predicciones extremadamente precisas, mucho más que con los otros modelos, ¿sí? Y ahí entonces aparece Newton, y Newton, en ese libro famoso, Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, lo que propone es una ley de la gravitación universal cuantitativa, por primera vez, ¿sí? Que seguramente ustedes la conocen, porque se puede expresar en forma muy sencilla. Lo que dice Newton es: cualquier objeto atrae a cualquier otro objeto con una fuerza que es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional a la distancia que la separa. Eso vale para objetos como esta jarra y este vaso sobre esta mesa, o objetos como la Tierra y la Luna, ¿sí? O la Tierra y un planeta, o el Sol y un planeta. Pero usando esa ley, él pudo mostrar, por un lado, que los objetos sobre la superficie de la Tierra caen con la aceleración que se observa efectivamente
cuando uno hace una medición. Y por otro lado, pudo deducir la validez de las leyes de Kepler a partir de esa ley sencilla. Entonces, Newton hizo algo que nunca antes jamás había hecho. Mostró que las mismas leyes, por lo menos de la gravitación, que rigen aquí en la Tierra el movimiento, por ejemplo, de esto cuando cae hacia la Tierra, son las que hacen que los planetas giren alrededor del Sol y que el universo se comporte como se comporta, ¿sí? De ahí que se llama ley universal de la gravitación. Se supone que vale en todo el universo y todas las observaciones que se hicieron durante 300 años corroboraron que eso fuese así. De ahí que si a eso le sumamos el hecho de que Newton además inventó la mecánica y además de eso inventó el cálculo integral y diferencial y desarrolló la primera teoría de la óptica, mucha gente considera que Newton es el más grande científico que ha existido jamás. Muy bien. Así estaban las cosas hasta el año 1915, cuando Albert Einstein formula una nueva teoría de la gravitación, ¿sí?, que estaría destinada a reemplazar la teoría de Newton. Esa teoría se llama teoría general de la relatividad, es la ampliación de una teoría que Einstein mismo había presentado 10 años antes, en 1905, que se llama teoría especial de la relatividad, que era una teoría del movimiento de los cuerpos, una teoría de la electrodinámica y de la mecánica, pero él se dio cuenta que si la quería expandir para que tenga una validez universal, entonces lo que iba a obtener era no solo una teoría del movimiento de los cuerpos, sino también una teoría de la gravedad. Y la teoría de la gravedad de Einstein es de una naturaleza completamente diferente de la de Newton, porque en esa teoría la gravedad ya no es descrita como una fuerza, como en el caso de Newton, ¿sí?, sino que es descrita como el efecto que produce sobre los distintos objetos que forman el universo una entidad que Einstein llamó espacio-tiempo. Ese espacio-tiempo de Einstein es una especie de mezcla de lo que llamamos normalmente espacio y tiempo. Tiene, en vez de 3 dimensiones como el espacio o una dimensión como el tiempo, tiene 4 dimensiones y se comporta como un continuo que bajo ciertos aspectos y en determinadas condiciones se manifiesta como lo que nosotros normalmente llamamos tiempo y bajo otras como lo que llamamos espacio, pero generalmente están entremezclados en una forma indisoluble. Einstein se dio cuenta que esa entidad del espacio-tiempo tiene propiedades, en particular tiene propiedades geométricas y una de ellas es la curvatura. Ese espacio-tiempo se puede curvar, ¿sí? Esa curvatura, Einstein comprendió que queda determinada por los objetos que forman el universo, sobre los objetos que existen sobre el espacio-tiempo. Por ejemplo, la Tierra, ¿sí?, existe en el espacio-tiempo, o sea, está en un momento del tiempo, en un lugar del espacio, y como tiene energía, lo que hace es curvar, modificar la estructura geométrica del espacio-tiempo, lo aparta de un espacio-tiempo que sea meramente plano, como lo sería la superficie de una mesa, e introduce una curvatura que ustedes pueden ver aquí en este dibujito, ¿no? Y entonces Einstein se da cuenta que el movimiento de los planetas o de los satélites sobre órbitas elípticas que Newton interpretaba como efecto de una fuerza, en su teoría no es el resultado de una fuerza, no hay una fuerza, lo que hay es un movimiento libre de esos objetos, pero en un espacio-tiempo que ya no es más plano. Como no es más plano, la distancia más corta entre dos puntos ya no es más una recta, puede ser una curva. ¿Qué curva? Esa. Entonces, en el mundo tal como lo vislumbra Einstein, los objetos se mueven siguiendo la curvatura del espacio-tiempo y se mueven en forma libre a menos que interactúen entre ellos.
esa curvatura se puede determinar para cada caso concreto si uno conoce cuál es la densidad de energía de los objetos que forman el universo. Entonces Einstein de repente estuvo en posesión de una teoría que podía hacer predicciones más precisas que las de Newton y que podía explicar cosas que la teoría de Newton no podía explicar, ¿sí? Como por ejemplo la desviación de los rayos de luz por el efecto de la masa del Sol durante un eclipse y muchas otras cosas que con el tiempo se han ido corroborando, ¿sí? Muy bien. Entonces, en el año 1917, apenas 2 años después de haber introducido su teoría, a Einstein se le ocurre aplicar esa teoría a todo el universo. Entonces, Einstein piensa así, dice, bueno, ¿y qué pasa si modelo el universo como si fuese una especie de fluido, ¿sí? un, un- un fluido que sea homogéneo, o sea que no, la densidad sea más o menos igual en todas partes, e isótropo, en el sentido de que las direcciones son todas más o menos equivalentes. Ese fluido lo podemos pensar, por ejemplo, donde las partículas que lo forman son estrellas, ¿sí? Que es la época de Einstein, cuando hizo esto no se sabía siquiera que existían las galaxias, ¿no? Y le aplico mis ecuaciones. Entonces Einstein, cuando hace eso, llega a una conclusión que es la siguiente. Él creía, todo el mundo creía en esa época, que el universo es algo estático, ¿sí? Entonces, si aplicaba su teoría, el universo colapsaba, ¿sí? O sea, la curvatura generada por la materia del universo hacía que todas las cosas se vayan hacia el centro del universo, en contra de lo que se observaba o se creía que era cierto en la época. Entonces él modifica sus ecuaciones, que ahora se las voy a mostrar, para introducir un elemento repulsivo en esa curvatura del espacio-tiempo, o sea, para que dé una gravedad efectiva repulsiva y no solo atractiva, ¿sí? Estas son las famosas ecuaciones de Einstein, estas que están acá abajo. No tengan miedo, o sea, simplemente se las escribo para mostrárselas. O sea, yo creo que en la vida cualquier científico, cualquier aspirante a científico alguna vez tiene que haber visto las ecuaciones de Einstein, pero déjenme decirle básicamente qué significa eso, porque si bien parece complejo es muy fácil de entender qué significa. Acá hay una igualdad, ¿ven? Igual a dos cosas. De este lado es el contenido de energía de las cosas que forman el universo, ¿sí? Por ejemplo, la Tierra tiene energía, una galaxia tiene energía, un planeta, bueno, todo eso va acá, o sea, es la materia, lo que llamamos materia. Y de este lado son estas expresiones determinan la geometría, la curvatura del espacio-tiempo, ¿sí? Entonces, si yo conozco la energía, conozco cuál es la curvatura del espacio-tiempo. Las ecuaciones originales de Einstein tenían solamente esta parte que hacen que la curvatura sea tal que la gravedad es atractiva. Pero él agregó este término aquí, que tiene esta constante lambda, que se le llama constante cosmológica, que lo que introduce es una repulsión gravitacional. Hace que sobre ciertas escalas espaciales muy grandes, que dependen del valor de esa constante lambda, la gravedad se haga repulsiva. Entonces, él fijó lambda para que la gravedad atractiva fuese compensada por la componente repulsiva y el universo fuese estático, y este es el universo de Einstein, ¿sí? O sea, es un universo donde si esto es una sección espacial, estoy mostrando solo 2 dimensiones, pero tiene 3, esto es el tiempo, ¿sí? Estas son unas estrellas ahí, bueno, la distancia relativa de las estrellas a lo largo del tiempo no cambia, ¿sí? Muchos años después, en 1931, Sir Arthur Eddington mostraría que esa solución es inestable y en realidad si uno pone una pequeña perturbación, todo esto colapsa. Pero bueno, eso sería futuro. Pero no hubo que esperar tanto, porque ese mismo año, este otro señor, Willem de Sitter, un astrónomo holandés, encontró una solución de esas ecuaciones de Einstein sin materia, donde solo hay espacio-tiempo y donde, debido a la constante cosmológica, el universo se va expandiendo. Y no solo se va expandiendo, sino que se va expandiendo en forma acelerada luego de alcanzar un determinado
diámetros, ¿sí? Entonces esto para Einstein fue un shock, porque él pensaba que si no había materia, entonces no había forma de determinar la geometría del espacio-tiempo. Lo que le mostró de Sitter es que el espacio-tiempo puede existir por sí mismo sin necesidad de que haya materia. Cosa que hoy sabemos que es el caso porque podemos perturbar el espacio-tiempo, generar ondas de espacio y tiempo y podemos medirlas. Ustedes saben que en el año 2015 se detectaron ondas gravitacionales por primera vez, por lo cual se dio un premio Nobel de Física a eso, ¿no? Y eso lo que está mostrando es precisamente la realidad del espacio-tiempo. Yo perturbo el espacio y el tiempo de alguna manera, eso produce una onda que afecta mis aparatos. O sea que el espacio-tiempo es tan material como lo puede ser una mesa. Muy bien. Luego vino este otro caballero, que es Michael Friedman, un ruso de San Petersburgo, era meteorólogo, no era físico, que encontró soluciones a estas ecuaciones de Einstein que tenían materia y también estaban en un estado dinámico, no estático, como el que había predicho Einstein. Simplemente sacó la constante cosmológica y se dio cuenta que el estado dinámico del universo iba a depender simplemente de las condiciones iniciales que él pusiera al resolver las ecuaciones. La solución que él encontró es esta que está acá, se las muestro porque también creo que se las puedo explicar en forma muy sencilla. Esto es cómo se mide la distancia, ¿sí?, en un universo de 4 dimensiones. Entonces, piensen ustedes, por ejemplo, si ustedes quieren medir la distancia entre dos puntos de una hoja de papel, ¿sí?, por ejemplo, entre este punto y este punto, ¿sí?, un espacio euclidiano, plano. Entonces lo que usan es el teorema de Pitágoras, ¿sí? O sea, esto al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. El cuadrado de la hipotenusa es la suma de los cuadrados de los catetos y esto lo interpretan como dos coordenadas, entonces lo que obtienen es la distancia. Fíjense esta formulita que es el teorema de Pitágoras, que Pitágoras encontró hace 2600 años, ¿no? Esto es lo mismo, pero en 4 dimensiones, resolviendo las ecuaciones de Einstein. Esta es la parte del tiempo y esta es la parte, la parte del espacio, ¿sí? En la parte del espacio, lo que ustedes están viendo ahí es que esta parte espacial, que sería el equivalente a esto, está multiplicada por algo, que es esta función que está al cuadrado, o sea que siempre va a ser positiva, y que tiene una t. ¿Esa t qué es? Es el tiempo. ¿Eso qué significa? Que las secciones espaciales del cosmos pueden cambiar con el tiempo, de acuerdo a las condiciones iniciales que uno ponga para determinar ese A de t, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la ecuación que determina ese A de t? Es esta que está aquí, ¿sí? De nuevo, se las muestro simplemente para que entiendan los razonamientos, ¿no?, para que entiendan la matemática. Esto es esa función A que depende del tiempo y que dice cómo cambia el espacio en función del tiempo, ¿sí? Entonces, fíjense que hay dos términos acá que están sumando. Este es el término de la materia, esto es la densidad de la materia, esto es la presión, esto son unas constantes y acá hay un signo menos. Y este es el término de la constante cosmológica lambda, ¿sí? Y acá hay un signo más. Entonces, si esto es más grande que esto se hace negativo y entonces el universo colapsa. Si pasa al revés, si predomina el signo más, entonces el universo se expande por siempre. ¿Cuál es la realidad? Bueno, estas son las distintas posibilidades, ¿no es cierto? Un universo que se expande por siempre en forma acelerada, un universo que se expande en una velocidad constante, un universo que se expande hacia un radio máximo y ahí queda, o un universo que va en algún momento a volver a colapsar. ¿Cuál de esos casos es el que ocurre en la realidad? Dependerá de las condiciones iniciales y de cuánto es la cantidad de materia que hay en el universo. Entonces, ¿cómo saber cuál es el caso en nuestro universo? Bueno, estos dos caballeros trataron de responder esa pregunta. Este es Georges Lemaitre
un sacerdote belga, y este es del otro lado, Edwin Hubble, un abogado norteamericano aficionado a la astronomía que operaba en su época el telescopio más grande del mundo. Estos señores lo que hicieron fue medir la distancia a galaxias. ¿Sí? Lo que hacían las galaxias emiten luz, ¿sí? Esa luz, cuando es producida por átomos, tiene ciertas líneas espectrales que son las que corresponden a esos átomos. Si una galaxia se aleja, entonces la línea está corrida hacia el rojo por efecto Doppler, ¿sí? Si se acerca hacia nosotros, está corrida hacia el azul por también el mismo efecto Doppler. O sea, las ondas se acumulan si viene hacia nosotros y las ondas se distancian si se aleja de nosotros, ¿sí? Entonces, bueno, midiendo las distancias a través de este método y calibrando esas distancias por procesos que no voy a describir ahora, ellos llegaron a esta conclusión. Acá lo que están graficando, fíjense, es la velocidad con que las galaxias se alejan de la Tierra versus la distancia. Y fíjense que esto es más o menos una línea recta. O sea, cuanto más lejos está una galaxia, más rápido se está alejando de nosotros. ¿Qué significa eso? Significa que el universo está en un estado dinámico, se está cambiando, no es como el de Einstein. Es un universo que cambia con el tiempo. ¿Y cómo cambia? Cambia en el sentido de que está expandiendo. Esta gente lo que descubrió fue lo que hoy llamamos la expansión del universo. Ahora, esa expansión del universo quiere decir que ese factor A de t que aparecía, bueno, es una función creciente con el tiempo. A medida que pasa el tiempo, ese A de t cada vez vale más, más y más. Y eso lo que dice es que las distancias entre las cosas se van separando más y más y más. Entonces no es que las galaxias se alejan unas de las otras en un espacio preexistente, es que el propio espacio va cambiando con el tiempo como si fuese un globo que al inflarse hace que los puntos que están sobre el globo, como en ese ejemplo que está acá, se vayan separando, ¿sí? Entonces, imagínense que esto es el universo. Entonces, si la propia superficie sobre la cual están ubicadas las galaxias, que en realidad es en 4 dimensiones y no en 2 como en esa, va cambiando, va inflando, se va aumentando, cada vez las galaxias van a estar más separadas. Esta y esta, acá están más juntas que acá, ¿sí? Y el tiempo pasa en esta dirección. Entonces el universo va cambiando porque el espacio-tiempo se va también modificando. Pasaron los años y en el año 1997 se descubrió, ya con telescopios mucho más poderosos que los de Hubble y lo que usó Lemaitre, que esa separación entre las distintas galaxias no solamente ocurría a una velocidad constante como habían pensado Hubble y compañía, sino que cada vez se van separando más y más rápido. O sea, parece que el universo no solo se expande, sino que se expande en forma acelerada, ¿sí? Eso, ¿cómo se interpreta? Y quizás Einstein no estaba equivocado, y esa constante cosmológica en realidad es parte de las ecuaciones que determinan la naturaleza del espacio-tiempo y su relación con la materia. Entonces, esa constante cosmológica es la que está haciendo que el universo vaya expandiéndose cada vez más y más rápido. Fíjense, estos son unos gráficos que, digamos, se han obtenido recientemente. Todo lo que habían observado en primer momento Lemaitre y Hubble podría estar solamente en esta partecita, pero ahora podemos ver mucho más lejos el universo y ustedes ven que ya no es una línea recta, sino que se empieza a curvar hacia arriba, ¿sí? Eso indica la aceleración. Bueno, entonces si el universo se va expandiendo, y peor aún, si se va expandiendo en forma acelerada, en el pasado tenía que ser más compacto. Si era más compacto, era más denso. Si era más denso, estaba más caliente, ¿sí? Entonces, si nos empezamos a retroceder en el tiempo, cada vez va a estar más y más caliente,
Y va a llegar un momento en que la temperatura, ¿sí?, va a llegar a valer aproximadamente 3000 grados Kelvin. ¿Sí? Hoy la temperatura media del universo es de apenas 2,7 grados Kelvin. Los grados Kelvin son por arriba del cero absoluto, ¿no? O sea, menos 270 grados bajo cero centígrados. O sea, hoy el universo es muy frío, pero si vamos hacia el pasado, la temperatura media podía ser del orden de 3000 grados y a esas temperaturas la materia pasa a un estado que se conoce como plasma. ¿Qué es un plasma? Un plasma es un estado donde la materia está tan caliente que las colisiones entre los átomos hacen que los electrones no puedan mantenerse en órbita alrededor de los protones. Entonces es todo como una sopa de electrones y protones. Entonces, en esa condición, los fotones, que son las partículas de la luz, que es lo que usamos nosotros para ver el universo, no pueden escapar porque son absorbidas, como ven aquí, por choques con las partículas que forman el plasma. Entonces, hay un momento en que el universo es un plasma, está muy caliente. Cuando se expande, el plasma se enfría. Cuando se enfría, hay por abajo de esa temperatura de 3000 Kelvin, los núcleos, los protones, capturan a los electrones, forman los átomos neutros, y entonces la capacidad de ese gas, ahora ya no es plasma, de hidrógeno esencialmente, que es lo que se forma, para absorber la luz, cambia. Y entonces la luz puede escapar, ¿sí? Entonces la luz escapa y esa luz llena el universo y el universo pasa a estar formado por materia que ya no es plasma, sino que es materia neutra, hidrógeno y un poco de helio. El universo se vuelve oscuro. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y esa radiación que se escapó en ese momento, unos 380.000 años después de que el universo comenzó a expandirse, ¿sí?, ¿dónde está? Bueno, sí, todavía tiene que estar por aquí, tiene que estar aquí entre nosotros, por ejemplo, en esta habitación, pero como el universo se fue expandiendo, se fue enfriando, 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 y hoy ya no tiene 3000 grados, hoy tiene 2,7 grados Kelvin, o debería tenerla. Estos señores, Arno Penzias y Wilson, en el año 1964, detectaron esa radiación que llega de todos los lugares, ¿sí?, de la misma manera, y que se llama radiación de fondo cósmica, que fue interpretada entonces como la radiación que se produjo cuando el universo, por primera vez, los protones y los electrones se acoplaron formando los átomos y dejaron escapar a los fotones. Esos fotones son los que estos caballeros detectaron, que desde entonces hemos estudiado con toda clase de aparatos, ¿sí?, sobre todo con satélites, porque es una radiación que es más fácil de detectar desde el espacio, ¿sí?, esta radiación de microondas. Este satélite, el COBE, fue el primero en establecer cómo era el espectro. El espectro es este que ustedes ven acá. ¿El espectro qué es? Es cómo se distribuye la radiación en función de la intensidad. Entonces tiene un pico muy claro, ¿sí?, y ese pico corresponde a una temperatura de 2,7 grados Kelvin. O sea, es la temperatura que se había predicho para ese plasma primordial. El descubrimiento de esto permitió corroborar que esa temperatura de fondo cósmico fue producida en esa época temprana de la evolución del universo. Entonces esto da lugar para la formación de una nueva teoría sobre el universo en los años 60, pero que ya había empezado a ser esbozada mucho antes, que es lo que ustedes popularmente han oído nombrar como teoría del Big Bang, ¿sí?, que en realidad es una familia de teorías, no es una sola teoría. Y la idea básica de esta teoría, ¿cuál es? Es que en el pasado el universo era más caliente y más denso de lo que es ahora porque está en un estado dinámico de expansión, ¿sí?, y que la estructura que hoy observamos
en el universo, porque el universo hoy vemos que tiene galaxias, estrellas, planetas, nosotros, cosas por el estilo, que son inhomogéneas, ¿sí? Eh, esa estructura debió formarse a partir de ciertas inhomogeneidades que ya deberían estar presentes en la radiación de fondo cósmica, ¿sí? Si la teoría esta es aproximadamente correcta. Si el plasma primordial era completamente homogéneo, o sea, si no tenía ninguna irregularidad, jamás se hubiera formado estructura alguna. Hoy seríamos nosotros simplemente un gas diluido, ¿sí? No entidades separadas. Entonces, la pregunta es ahora, ¿existe en la radiación de fondo cósmica esas inhomogeneidades? Si esas inhomogeneidades existen, pueden desarrollarse formando toda la estructura cósmica de galaxias, de cúmulos de galaxias, de filamentos de galaxias que hoy observamos en el universo, ¿sí? Esto es una simulación de cómo se forma la estructura del universo si suponemos que en esa radiación primordial había ciertas inhomogeneidades. Y esto es un fondo más o menos homogéneo, pero ustedes ven que tiene algunas rugosidades, algunas inhomogeneidades. Entonces, ¿qué pasa si yo esto lo dejo evolucionar de acuerdo a las ecuaciones de Einstein? ¿Sí? Entonces, lo que pasa es esto, fíjense, se empiezan a formar galaxias y las galaxias se empiezan a agrupar y forman supergalaxias y terminan formándose cúmulos de galaxias, que es lo que observamos hoy en día, o sea, grandes acumulaciones de galaxias. Cada galaxia está integrada por cientos de miles de millones de estrellas, ¿sí? Y aquí tienen a gran escala, uy, perdón, vamos a ver si paso, perdón. Eh, Acá tienen la simulación a una escala aún más grande de cómo los cúmulos de galaxias pueden formar estas estructuras filamentosas que hoy vemos en el universo. Entonces, la pregunta es, en la radiación esa de fondo cósmica detectada por Cove y por los Penzias y Wilson y otros, ¿están esas inhomogeneidades primordiales? O sea, esa es una forma de intentar de validar esta teoría, ¿sí? La teoría que se conoce como modelo lambda CDM, ¿sí? Ese nombre surge de lambda porque incorpora la constante cosmológica en las ecuaciones de Einstein. Es un modelo que básicamente supone la validez de la gravedad de Einstein con la constante cosmológica. Después supone que el plasma primordial estaba formado por partículas elementales del modelo estándar, que son bariones y leptones, por ejemplo, partículas hechas de quarks como los protones, o electrones y neutrinos, fotones, que son los cuantos de interacción entre las partículas que están cargadas, una componente que no hemos observado en el mundo, que es materia oscura fría, que es necesaria para la formación de estructura en el universo, y un comienzo muy caliente que permita sintetizar el helio y el deuterio que observamos hoy, que no puede ser sintetizado solamente en el interior de las estrellas, ¿sí? Entonces, el desarrollo temporal de este modelo, o sea, la evolución del cosmos, viene dada por las ecuaciones de Einstein, tal como las modificó Friedman, suponiendo la validez tanto de la física de partículas como de la relatividad general. Bueno, la respuesta a si están esas inhomogeneidades en la radiación de fondo cósmica es sí, están, las hemos encontrado. Distintos experimentos como WMAP, un satélite norteamericano, o Planck, un satélite europeo, el más actual, el más moderno de todos, digamos, han mostrado que si uno mira la radiación de fondo con una enorme precisión, aparecen estas inhomogeneidades. Fíjense que ahora ya no es algo completamente uniforme, sino que hay manchones de distintos colores, cada color corresponde a una densidad distinta. Esas
pequeñas fluctuaciones en la densidad, sin embargo, son muy, muy pequeñas, ¿sí? Por eso es que para formar la estructura hay que agregar además esa materia oscura que nadie observa. Entonces, este modelo es un modelo que funciona bastante bien, o sea que nos permite saber cuál es la densidad de materia en el universo, nos permite calcular la supuesta densidad de materia oscura en el universo, nos permite saber cuán rápido se expande, cuánto vale la constante cosmológica y otras cosas. Ahora, no es un modelo perfecto, está lleno de problemas como todo y de tensiones en ciencia. Cuando uno hace investigación y trata de progresar en el conocimiento, tiene éxitos, pero también a medida que se avanza en lo desconocido, tiene tensiones, tiene problemas, ¿no? Y este modelo tiene un montón de problemas. ¿Cuáles son algunos de ellos? Eh, bueno, por ejemplo, no explica por qué, digamos, si bien existen esas pequeñas eh, inhomogeneidades en el fondo cósmico de la radiación, ¿por qué es tan homogéneo, ¿sí? En general, ¿sí? Porque está tan cerca del equilibrio termodinámico, dirían los físicos. ¿Por qué la parte espacial de la geometría del universo es plana? ¿Sí? O sea, la geometría de Euclides anda muy bien en el mundo. ¿Por qué? Otro problema es de dónde salieron esas fluctuaciones que vemos en el CMB, o sea, estas inhomogeneidades chiquitas que están acá arriba, estas de acá, ¿de dónde salieron? ¿Sí? Y también hay otros problemas más especializados como la tensión de Hubble, que si ustedes derivan el parámetro de expansión del universo utilizando estos datos del fondo cósmico de radiación, o si lo hacen utilizando observaciones de estrellas, como lo hacía Hubble o como se hace ahora con supernova tipo 1, los valores que se obtienen son distintos. Entonces se han propuesto distintas posibles soluciones a esos problemas. Una muy popular que seguramente algunos de ustedes han escuchado mencionar es lo que se llama la inflación cósmica, ¿sí? La inflación no tiene nada que ver con lo que pasa en la Argentina. Acá lo que se está inflando, supuestamente, es el espacio y el tiempo. Lo que la teoría supone es que al comienzo de la expansión, unos pocos segundos después del comienzo de la expansión, lo que sucedió fue que hubo un periodo exponencial de expansión. O sea, el tamaño del universo creció en más de 10 a la 30 veces, o sea, un 1 seguido de 30 ceros, en un lapso de tiempo increíblemente corto, del orden de menos de 10 a la menos 30 segundos, o sea, 0,0030 ceros de segundos, ¿sí? Un lapso muy, muy chiquito. Entonces, esta expansión es producida por un supuesto campo que existiría en el principio del universo, que proponen algunos físicos, se llama inflatón, ¿sí? Ese inflatón, cuando aparece, tiene una densidad de energía negativa que produce una constante cosmológica efectiva, pero de un valor mucho más grande que el de la de Einstein, y hace que el radio del universo se incremente en forma absolutamente dramática, cambie órdenes y órdenes de magnitud en muy poco tiempo, y después se empalma con el modelo lambda CDM estándar. Entonces, ¿por qué los físicos creen que esto de la inflación soluciona algunos de los problemas? Bueno, el problema, por ejemplo, de la homogeneidad o del horizonte. ¿Ese problema cuál es? Si yo miro el fondo cósmico en esa dirección, tiene una temperatura de 2.7 Kelvin. Si lo miro en esa otra dirección, tiene la misma temperatura. Ahora, esas dos regiones, muy separadas, si yo las retrotraigo hacia el pasado, ¿sí? Al comienzo de la expansión, o sea, hace 13.800 millones de años, no estaban en contacto. Entonces, si no estaban en contacto, ¿cómo pueden tener la misma temperatura? ¿Sí? El agua de esta jarra está a la misma temperatura que esta mesita, porque están en contacto físico, ¿sí? Entonces hay una relación causal entre ellas. Pero si está, digamos, esta jarra, en vez de estar acá, está, digamos, allá arriba, sobre un calentador, va a estar a una temperatura totalmente distinta. O sea, si no hay contacto e interacción física, no tienen por qué estar en equilibrio termodinámico. Entonces, la inflación soluciona eso. ¿Por qué? Porque
digamos, permite que en el pasado distante todas las regiones estuviesen en contacto, porque este periodo de exponencial crecimiento hace que nosotros, cuando calculamos hacia el pasado, estemos calculando mal, porque calculamos con una velocidad aproximadamente constante de expansión. Y después está el tema este de por qué el universo es plano, más o menos en lo espacial. Y bueno, si lo inflamos, ¿sí? Si lo inflamos, como inflamos un globo, fíjense que un globo, en la medida que sea pequeño, puede tener para una hormiga una curvatura muy distinta de cero, estar muy lejos de ser plano. Pero si yo lo inflo mucho, bueno, la hormiga va a pensar que está en un mundo plano, ¿sí? Cuando en realidad está en un globo gigantesco. La inflación produce eso, pero con el universo. Bien, resuelve también algunos otros problemas, la inflación, como el de estas inhomogeneidades, de dónde salen esas inhomogeneidades en la radiación de fondo cósmica. Este inflatón tenía un tamaño cuántico cuando apareció, o sea, era una partícula submicroscópica y estaba sujeta a lo que se llama fluctuaciones cuánticas. Ustedes saben, los sistemas cuánticos, sistemas muy pequeños, que obedecen a la mecánica cuántica, sufren fluctuaciones aleatorias, incluyendo fluctuaciones de densidad. Esas fluctuaciones, cuando el universo se expandió por la inflación, se congelaron, entonces después volvieron a reentrar cuando el universo se desaceleró, produciendo ondas de densidad que crearon las inhomogeneidades y la estructura del universo, ¿sí? Entonces, más o menos hay, según este modelo estándar de la cosmología, una serie de etapas evolutivas en la historia de nuestro universo que son estas. Al principio, quizá una etapa en la cual la gravedad no es descrita por la teoría de Einstein, sino por alguna otra cosa que no conocemos. El espacio-tiempo, por ejemplo, podría ser cuántico, nadie sabe. Luego esta inflación se ha propuesto, no está claro si existió o no, pero ahora voy a decir algunas cosas en contra de ella. Luego un periodo en el cual se generan los protones, ¿sí? Las partículas del modelo estándar, que tampoco se entiende muy bien. Después cuando se empiezan a generar los distintos elementos, el helio, el deuterio. Luego la recombinación, que es la que les mencioné cuando el universo deja de ser un plasma, ¿sí? Luego ahí, a partir de ahí, el universo se vuelve oscuro, entonces hay una edad oscura que dura unos 500 millones de años. Y después de eso ya viene la formación de estructuras, se forman las primeras estrellas, la luz de las estrellas vuelve a ionizar el, este, el universo. Eso es la época de la reionización y luego llegamos a la fase actual del universo, ¿sí? Esto más o menos está representado las distintas épocas en este gráfico, donde acá está el comienzo de la expansión y bueno, van viendo las distintas etapas, ¿sí? Ahora, esta teoría de la inflación también está llena de problemas, ¿sí? O sea, yo no quiero venderles una historia cerrada, porque ¿qué es ese inflatón? Y nadie sabe qué es ese inflatón, ¿sí? No es una partícula que nosotros veamos hoy en día. Si existió, desapareció, ¿sí? Y dejó de existir, ¿por qué? Y decayó, ¿sí? ¿Y por qué decayó? ¿A qué leyes obedece? Nadie sabe. Eh, por otro lado, ese inflatón no parece ser compatible con nuestro conocimiento actual de la teoría de partículas. Entonces es una hipótesis ad hoc que los físicos meten para tratar de explicar. Entonces cuando uno explica metiendo algo que no entiende, alguna gente duda de que realmente se esté explicando bien las cosas, ¿no? Las condiciones iniciales también requieren de un ajuste fino para que ese inflatón haga lo que tiene que hacer, ¿sí? Y hay otros problemas que ese inflatón no resuelve, como el problema de que las ecuaciones de la física divergen en el momento en que comienza la expansión. O sea, nuestra teoría no nos dice nada de por qué comenzó a expandirse el universo. Entonces no es de extrañar que haya un montón de teorías alternativas tratando de resolver estas cuestiones. No se las voy a explicar hoy, pero quiero mencionarles algunas. La más importante quizás es la del Big Bounce, que se llama teoría del gran rebote, que sostiene que el universo no se originó hace 13.800 millones de años, sino que hubo toda una fase previa de contracción y hubo un rebote, ¿sí?
hace 13.800 millones de años y pasó de contracción a expansión. Eso permite explicar más o menos las mismas cosas, pero sin el inflatón. Una teoría que tiene aspectos muy atractivos. Hay gente incluso que duda de que el universo se expanda, y entonces han propuesto teorías para universos que no se expanden, ¿sí? Pero, como por ejemplo la teoría de luz cansado, teorías de velocidad de la luz variable, que no han sido muy exploradas, tienen algunos problemas, digamos, son teorías que pequeños grupos por ahí defienden. Otras teorías, por ejemplo, la llamada del universo emergente, la teoría de Hartle y Hawking del universo que no tiene un comienzo en el tiempo porque simplemente el tiempo comienza a existir a partir del borde espacial de un universo, o sea, el tiempo no está desde siempre, sino que emerge. Teorías del estado cuasi estacionario, teorías inhomogéneas, cosmologías cíclicas. Hay un mundo, ¿sí? Hay un mundo. Pero como suele pasar en ciencia, hay una teoría que apoya a la mayoría de los científicos y las otras teorías están menos investigadas y por lo tanto no tan discutidas. Y eso no obedece quizás tanto a razones científicas, sino más bien a razones sociológicas, ¿sí? Cómo se dan las becas, cómo se dan los subsidios, cuestiones que sería muy interesante discutir en otra charla. Y hay muchos más problemas, o sea, está esa tensión de Hubble, que ya les mencioné, que entra en colisión con el modelo estándar, o por ejemplo observamos ahora con el nuevo telescopio James Webb galaxias que están a apenas 100 millones de años después del comienzo de la expansión. ¿Cómo se formaron tan rápido esas galaxias? Estamos en medio de la edad oscura. ¿De dónde salió todo eso? No está claro. La materia oscura esa bendita que hay que poner, nunca jamás nadie la observó. O sea, se han hecho durante 70, 80 años toda clase de experimentos para detectarla y jamás nadie la pudo detectar. ¿Existe realmente? Capaz que ni siquiera existe. Hay teorías que proponen que no existe, ¿no? Y proponen alternativas. Las condiciones, las condiciones, ya me fui para otro lado. Las condiciones iniciales para la expansión tampoco son explicadas. El universo, digamos, empieza a un grado de entropía muy baja. ¿Por qué? ¿Cuál es el mecanismo de generar la entropía baja? ¿Sí? Algunas de esas teorías, como la del Big Bounce, lo proponen. El modelo estándar no. ¿Por qué, digamos, es homogéneo isótropo? O sea, cuando nosotros miramos el universo no parece del todo homogéneo, ¿no? Entonces hay gente que sostiene que no, que esa hipótesis de base que está en la base de todo el modelo es equivocada y que hay que hacer las cosas a partir de distribuciones inhomogéneas de materia, ¿sí? Y finalmente, la teoría no explica de dónde salieron el espacio y el tiempo, el espacio-tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo definir, cómo saber, cómo poder seguir avanzando? Entonces, la idea es hacer observaciones que nos permitan diferenciar entre una posibilidad de otra, pero claro, estamos hablando de lo que pasó en el comienzo de la expansión del universo, cuando el universo era completamente opaco a la propia radiación que emitía. O sea, antes de la era de recombinación, acá en esta época, antes de que se formaran las primeras estrellas, el universo, como les dije, era un plasma y la luz no lo atravesaba. O sea, nosotros no podemos ver más allá del fondo cósmico de radiación. Entonces, ¿cómo saber qué es lo que pasó al principio de la expansión? Bueno, la idea es que si bien la luz no atraviesa, hay algo que sí atraviesa, que son las ondas de gravedad, ¿sí? Las ondas de gravedad pueden haber sido producidas también por fluctuaciones, si existió ese inflatón, del inflatón, fluctuaciones de otro tipo, y esas ondas de gravedad, al pasar por el fondo cósmico de radiación, modifican el comportamiento de las cargas. Eso muestra cómo se comporta una onda de gravedad transversal moviendo masas, ¿sí? Imagínense que esas masas son cargas, las cargas del plasma primordial, entonces van a emitir un cierto patrón de luz polarizada cuando son agitadas de una manera regular como esa que ustedes ven ahí. Bueno, entonces la idea es tratar de detectar esa polarización en la radiación del fondo cósmico de radiación para poder tratar de inferir si existieron esas ondas gravitacionales primordiales
y a partir de ellas poder discriminar entre los distintos modelos qué pasó en esa época del universo que no podemos ver con nuestros telescopios. ¿Qué estamos haciendo para responder eso? Estamos construyendo aparatos. Esto está en la Argentina, ¿sí? Este aparato se llama CUBIC. Es un instrumento diseñado para detectar y medir la polarización circular del fondo cósmico de radiación, que es la que tiene la información sobre las ondas gravitacionales. Esto está en Alto Chorrillo, cerca de San Antonio de los Cobres, a 5.000 metros de altura. Es una colaboración entre Francia, Italia y la Argentina. El instrumento, bueno, no se los voy a describir, es muy complejo. El instituto que yo dirijo ha estado muy involucrado en el desarrollo. Fue diseñado originalmente en Francia, donde se lo construyó la primera versión, se lo puso a prueba, luego lo trajimos a la Argentina. Esto aquí, perdón, a ver si puedo volver. Ahí. Esto aquí es en Francia, esto ya cuando lo tenemos funcionando en Argentina, en Salta. Este instrumento para detectar una radiación tan débil debe estar muy frío, ¿sí? Ahí adentro la electrónica está enfriada al nivel de decenas de milésima de Kelvin por el centro, sobre el cero absoluto, ¿sí? Son las temperaturas más bajas del sistema solar. Están no en Marte, no están en Júpiter, no están en Plutón, están ahí adentro, ¿sí? Entonces esto es tecnología criogénica, digamos, de punta. El sitio donde se lo decidió poner es aquí, en este lugar a 5.000 metros de altura, por las características del cielo. Y esto es la instalación en noviembre pasado. Acá tiene una película de cómo fue el proceso, ¿sí? Acá se lo va bajando al instrumento, ustedes ven, se lo va acoplando, se lo pone en la montura, se lo adosa a la electrónica. Acá bueno, tienen la peliculita de qué es lo que pasó. Entonces, ¿qué nos va a permitir responder ese instrumento y otros similares en otros lugares del mundo? Bueno, si hubo un rebote, o sea, si hubo en realidad un estado previo de contracción, cuando el universo se contraía pasaban cosas, ¿sí? Y esas cosas generaban ondas gravitacionales. Con esto esperamos poder detectarlas, ¿sí? Y hay algo más, que es lo último en lo cual yo he estado trabajando con Daniela Pérez, que está sentada ahí, que es: ¿algo pudo pasar del estado de contracción al estado de expansión, o sea, del estado previo del universo al nuestro? Cuando el universo se comprime, la estructura se destruye, ¿sí? Entonces se homogeneiza y se genera una entropía muy alta, porque la materia entra en equilibrio termodinámico. Ahora, uno puede destruir cualquier objeto. Una estrella la comprime lo suficiente, la destruye y la transforma en plasma, una galaxia, lo que ustedes quieran. Pero hay una cosa que no se puede destruir por compresión, y es un agujero negro, ¿sí? Un agujero negro es un objeto extraordinario, es el objeto más colapsado que existe en el universo. Es simplemente una región de espacio-tiempo que colapsó completamente, colapsó hasta el infinito. Entonces no la pueden colapsar más, por más que la compriman. Entonces, un agujero negro, en principio, podría pasar de una fase a la otra. Y eso, bueno, es lo que estudiamos con Daniela. Y lo que pudimos establecer es que efectivamente agujeros negros de ciertas masas pueden pasar a través del rebote, si es que existió, por supuesto, y pueden ayudar a formar esas galaxias que se observan a apenas 100 millones de años después del comienzo de la fase de expansión, donde todavía el universo se suponía que era muy homogéneo y no debería haber galaxias, pero se las está descubriendo ahora gracias al telescopio James Webb. Bueno, voy a terminar porque ahí el señor me está a punto de echar a patadas. Gracias. Bueno, muy buena charla, mucha información, me encantó. Habilitamos un espacio de preguntas, si alguien quiere comentar algo, preguntar algo. Ahí el caballero. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Mi duda es, porque al principio introdujiste los modelos con bounce,
para reemplazar inflación, ¿no? Pero en la última foto que pusiste había un bounce y la inflación Sí, porque, iniciaba sí, después. sí, sí. Entonces, hay modelos que como que hacen las dos cosas a la vez. Correcto, hay modelos, por eso cuando yo dije, eh, no hay una teoría del Big Bang, no hay una teoría del bounce, hay muchas teorías, ¿no? Entonces, ustedes tienen teorías de bounce con inflación y teorías de bounce sin inflación. Tienen teorías de bounce clásico, o sea, donde el universo no llega a un tamaño tal que algo como un inflatón se pueda manifestar, sino que rebota antes. Y hay teorías que pasan por un estado cuántico en el cual, digamos, es posible una inflación. Entonces, todas esas posibilidades se estudian para poder discriminar el día de mañana entre una y otra. Porque por lo que te entendí, estaría bueno reemplazarlo totalmente, digamos, ¿no? Pero me queda la duda de si sacas inflación, ¿qué genera el rebote? Porque el factor de escala siempre está determinado por la materia que hay en el universo, ¿no? O por una modificación a la gravedad, una de las dos. ¿Qué generaría el rebote y qué generaría las fluctuaciones primordiales en el bounce? Pueden ser esos agujeros negros, no sé, pero... Sí, perfecta la pregunta. En la fase pre-bounce, o sea, en el universo en contracción, vos también tenés estructura y tenés, digamos, toda esa cosa. Lo que pasa es que es destruida esa estructura en la contracción. Ahora, en la fase pre-bounce, uno espera que haya también ondas de sonido, o sea, ondas, perturbaciones en la densidad por distintas cosas que van sucediendo en el universo, ¿no es cierto? Que van produciendo perturbaciones en la densidad durante el periodo de colapso. A medida que el diámetro del universo se va haciendo cada vez más corto, esas perturbaciones quedan fuera del horizonte causal, pero después cuando el universo se expande de nuevo, esas perturbaciones que quedan afuera vuelven a entrar y generan la estructura que vos ves en el CMB. O sea, es un mecanismo, digamos, básicamente análogo, pero que no requiere al inflatón. Y la otra pregunta que me habías hecho era no con las fluctuaciones, sino con qué, recordame. ¿Qué genera el bounce? Bueno, obviamente nadie sabe qué genera el bounce. Eh, Tiene que ser una física distinta de la física, digamos, cotidiana aquí de la Tierra y de la física de modelo estándar. Entonces, la respuesta a tu pregunta es, depende de si consideramos un rebote clásico o si consideramos un rebote cuántico. Si consideramos un rebote cuántico, el espacio-tiempo debe estar en un régimen cuántico. Distintas teorías de espacio-tiempo cuántico, como Quantum Loop Gravity y otras, indican que, digamos, en esas condiciones de densidad y de espacio-tiempo cuántico, las densidades de energía son negativas y por lo tanto el efecto esencial es como el de una constante cosmológica efectiva muy fuerte, que es la que genera el bounce. En los modelos clásicos, básicamente lo que se propone es la existencia de un campo escalar, ¿sí? Un campo escalar que tiene un rango de acción que solo se manifiesta por debajo de ciertas escalas espaciales, ¿sí? O sea, propone nueva física. ¿Alguna pregunta más que alguien quiera hacer? Ahí había muchos, sí. Bueno, voy para allá. ¿Se habían levantado allá la mano? Quizás ya podemos prender la luz, ¿no? Así les veo la cara a los que me preguntan. Buenas. Hola. Quería preguntarle un poco por lo que comentó de la tensión de Hubble y si se entiende, entiendo que hay como experiencias diferentes y que ambas llegan a resultados distintos. Si se entiende qué puede estar pasando ahí para que difieran tanto y quizás si hay alguna experiencia que está más cerrada que otra. Sí, no se entiende del todo, pero hay algunas hipótesis, algunas me parecen muy interesantes. Una es que el universo no es estrictamente homogéneo, entonces cuando vos, digamos, mirás al universo lejano, el promedio, digamos, de la materia no te da la misma curvatura que en el universo cercano, entonces
las trayectorias, las geodésicas que sigue la luz no son exactamente iguales para un experimento local que para un experimento extremadamente remoto, y eso podría explicarlo. Hay otra gente que propone cosas más estrambóticas que eso, que a mí me parece lo más razonable, como por ejemplo que hay algún tipo de campo efectivo que de alguna manera modifica las condiciones iniciales. Hay muchas hipótesis, pero bueno, cuanto más alejadas son de lo que sabemos, más especulativa y bueno, más difícil de contrastar también, ¿no? Gracias. Dale. Ayer. Buenas, primero que nada, muchas gracias por la charla. Quería preguntar una cosa. Cuando vos dijiste que las partículas que producen este campo de inflación nosotros no las conocimos todavía experimentalmente y no tenemos muchas pruebas de que existan. De las que sí conocemos, según la teoría que más se maneja, ¿hay alguna que tenga una característica medianamente similar como para decir es razonable pensar que existen? ¿O son partículas que justo cumplen la característica para resolver el problema que tenemos? Un poco las dos cosas. Ese inflatón se representa por un campo escalar, ¿sí? O sea, un campo escalar, una partícula escalar, en el modelo estándar sí existe una, que es el bosón de Higgs, ¿sí? Que llena todo el universo. Cuando las otras partículas interactúan con el bosón, con el campo de Higgs, digamos, ganan lo que nosotros llamamos inercia, ¿sí? Digamos, el efecto de frenada. Si se acoplan al campo de Higgs, se frenan, y eso es lo que nosotros llamamos inercia o masa. Hay partículas que no se acoplan, como los fotones, y por eso no tienen masa, ¿no? Entonces, lo más parecido es el bosón de Higgs. Hoy sabemos que el bosón de Higgs no puede ser el inflatón, por una serie de razones que no vienen acá al caso. Pero después la otra cosa que vos comentaste también es muy cierta, que aunque existiese el inflatón, no alcanza con el inflatón, porque tiene que tener ciertas condiciones particulares que se reflejan a través del potencial que describe su comportamiento, que tiene que tener un ajuste muy fino para que el resultado sea el que tiene que dar. Entonces es la mayor crítica que se le suele hacer a las teorías inflacionarias, que para proponer algo que no entendemos bien, están sugiriendo la existencia de algo que entendemos aún menos. Entonces, el concepto de explicación normalmente es explicar lo desconocido a partir de lo conocido, no lo desconocido a partir de algo más desconocido, ¿no? Es como lo que pasaba, ¿te acordás? Con el éter en el siglo XIX. Bueno, había cosas que no entendemos. Bueno, esto es el éter. Y el éter que, y bueno, qué sé yo, no sé. Hay una analogía un poco con eso. Bueno, agradecemos otra Perdón, vez. perdón, pero es la gente de ese lado, pobrecito, no pueden preguntar Sí, nunca no nada. hay ninguna mano. ¿Sabes ¿No? qué? Sí. O sea, todos los curiosos están de este lado muy Bueno, de última, sospechosos. cuando salimos al Claro, hall, claro. hay intercambio todavía. Agradecemos una vez más a Gustavo. Dos cositas para las personas que compraron comida. Los esperamos en el hall del planetario y la repartimos ahí. Y 2:15 comienza la siguiente charla, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias de vuelta y los esperamos.